Amén. Qué preciosa la palabra. Hemos leído en Romanos 6, del 1 al 11. Estamos vivos para Dios y quiero decirlo con gozo, con alegría, en este primer domingo de Adviento, donde pensamos no solo en el nacimiento de Cristo Jesús. El pueblo cristiano medita en este mes de manera muy especial en ese tiempo del nacimiento de Jesús, sino que también meditamos en la segunda venida de Cristo. Es una esperanza impresionante en la que nosotros, los hijos de Dios, estamos aprisionados, dice el salmista. Somos prisioneros de esperanza. Hemos sido como encerrados en un capullo. Me gusta pensar en esta idea de cómo la mariposa en el capullo se transforma de ser una oruga que quizá no a todos nos causa mucha admiración, depende de la oruga también, ¿verdad? Cuando yo era niño recuerdo que tuve un par de experiencias con orugas que me llamaron la atención, pero me quemaron las manos. Entonces me quedé medio asustado con esas orugas, aparte que no todas son muy lindas. Especialmente recuerdo unas que estaban en los árboles ahí, pero en tremendas manadas y hasta me daba miedo pasar por ahí abajo, eran negras y me causaba medio pánico y un poco de repugnancia. Como niño, por cierto, yo ni siquiera sabía que las mariposas que después perseguía con alegría por los jardines y por las flores habían sido las mismas orugas. Fue más adelante que yo me enteré que cómo era el proceso. Ahora, ese proceso de transformación me hace pensar en lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Somos seres humanos que vivimos a medias. Alguien decía, somos como muertos caminantes cuando estamos sin Cristo. Efesios 2 nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida. Ahora, esto es difícil de creer, interesante cómo comienza el texto acá con una pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque en los últimos versos del capítulo 5 se ha dicho, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces algún cristiano podría decir, mira, para que la gracia sobreabunde tiene que abundar el pecado. Entonces sería una buena idea vivir en el pecado para que la gracia como que se abunde. No, dice Pablo. Por eso comienza con esta pregunta. Entonces, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? Y de inmediato responde él, de ninguna manera. De ninguna manera. No es posible seguir en el pecado para los que hemos vivido, para los que hemos recibido vida en Cristo Jesús. Y esa es la razón, nos va a decir él, en una forma de pregunta, y lo traduzco de manera positiva. La razón es porque hemos muerto al pecado, nos dice la primera parte del verso 2. Hemos muerto al pecado. Ahora yo les voy a pedir a aquellos que tenemos esa fe firme en Cristo Jesús, que hemos creído en Él como nuestro Salvador, les voy a pedir que cierren sus ojos por un momento. Yo también voy a cerrar mis ojos aquí al frente, así que no voy a ver quién los cerró y quién no los cerró. Cierren sus ojos por un momento e imaginen que están entrando a una funeraria, a un salón funerario. Han sido invitados al sepelio de una persona que estuvo muy cercana a ustedes. Ven a la gente por los pasillos de luto y llorando. Se acercan al féretro para dar una última mirada a aquella persona. Cuando miras, es tu rostro el que está ahí. Es tu viejo hombre el que murió. O la Biblia le llama también tu vieja naturaleza. Se murió.
¿Cómo puede ser que tú estás de pie ahí frente a ese muerto? Es porque tú tienes una nueva vida en Cristo. Abre tus ojos. Tú tienes una nueva vida en Cristo. Y el viejo hombre o la vieja naturaleza se murió. El problema con el luto, y esto yo lo conozco, yo tuve un amigo cuando yo tenía 23 años que murió a esa edad. Y después de unos 20 años yo visité a su madre, la había visitado anteriormente y ella siempre estaba sufriendo la muerte de su hijo joven. Y después de 20 años la volví a visitar, cuando yo tenía 43, fue la última vez que la visité. Y ella me dijo algo, ella siempre se miraba triste, siempre se miraba decaída, imagínense la idea de perder a un hijo tan joven. Y ella me dijo: Benjamín, cuando yo te miro a ti, me recuerdo de José, su hijo. Y entonces a mí me dio mucha tristeza ver a esa mujer después de 20 años sufriendo tanto todavía la muerte de su hijo. No se volvió a dar la ocasión de que yo la visite, pero cuando la recuerdo, oro por ella, para que Dios sane su corazón, para que le ayude a superar este luto. Pero es interesante que el luto hay que enfrentarlo. Hay gente como Abraham, cuando muere Sara, que el luto le dura unos meses y lo superó después de tantos años de matrimonio con Sara. Pero hay gente que puede tardar años a veces con el luto. Hay que soltarlo. Y yo creo que ese es el problema que tenemos los creyentes con la carne y con el viejo hombre, que no lo queremos soltar, que no queremos superar ese luto. Y yo te quiero invitar y decirte, el viejo hombre ya se murió. ¿Por qué está de luto todavía por ese viejo hombre? Ese ya pasó mejor vida, ya se murió. Déjalo ir, te puedo invitar. Pero me puede decir, pero yo tengo la sensación de que aún está vivo, ¿no es cierto? Y ese es en el proceso de luto, es bien interesante. Cuando una persona acaba de perder a un ser querido, entra a la habitación del ser querido y tiene la sensación de que ahí está todavía. O si vivías a distancia de ese ser amado, tienes el impulso de volverle a llamar, de volver a entrar en contacto, o si él te llamaba, piensas, ¿cuándo va a sonar el teléfono? Porque tienes la sensación de que está vivo, y así nos pasa con la carne también. No solo tenemos la sensación, sino que a veces consideramos que está tan viva, porque ¿cómo puede arrastrarnos la carne otra vez al pecado? Pues eso se llama negación, esa sensación de que el ser que murió todavía está vivo. Y la negación, en el proceso de luto, dicen los expertos, que por cierto tienen un nombre medio raro, los tanatólogos, que el proceso de negación es parte del estado de shock cuando la persona acaba de morir. Así que parece que los creyentes siempre estamos en estado de shock, en estado de la primera impresión, y no conseguimos salir y entender que el viejo hombre ya se murió. Por eso Pablo es muy interesante la forma como él empieza a decir aquí en el verso 3, o no saben, esa traducción que yo tengo dice, ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte. ¿No saben esto? El verso 6 dice, sabiendo esto. Y el verso 9 repite, sabiendo. Ya se murió, señores. Ya no estés de luto y ya no tienes ni siquiera razón para estar esclavizado del pecado. El problema de la gente que vive en el pecado es que no se da cuenta que el pecado esclaviza. Cuando tú comienzas a vivir en el pecado, te metes en un enredo y dices, ¿y cómo salgo de esto? Porque el pecado esclaviza hasta a los creyentes. Gálatas 5, verso 1. Claro, Pablo se está refiriendo en ese contexto a la ley. Pero también el pecado funciona igual. Permaneced firme en la libertad con que Cristo os hizo libres
y no os volváis otra vez al yugo de esclavitud. O sea que sí, uno se puede regresar a la esclavitud, pero eso ya es una elección voluntaria y es el riesgo que corren los creyentes que piensan así. Mira, pues entonces hay que pecar y así la gracia va a abundar. Un engaño terrible. Tienes que salir de esos engaños, tienes que reconocer que la vida en Cristo se hizo una realidad en ti porque has muerto al pecado. Y dice así Pablo, ¿verdad? Pon atención, dice, te lo voy a explicar. Todos, va a empezar él a explicar en el verso 3, todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Por cierto, aquí se está hablando del bautismo que el Espíritu Santo operó en nosotros, lo cual a veces hacemos en obediencia por las aguas, que es un símbolo de lo que pasó espiritualmente. Y esto es algo, hermanos amados, que tenemos que tener presente. Hay realidades espirituales ciertas acerca de tu vida que tienes que aprender a vivir en la vida práctica. Estoy aprendiendo un poco de eso en estos días. Eso se llama sincronizar las cosas. Estoy haciendo un proceso de coaching con un hermano que escribió unos libros basados en el Nuevo Testamento, donde él explora el término de la energía. Por cierto, nuestro término energía viene del griego, es una transliteración. En griego es energeia, así que es la misma palabra. Incluso en el alemán es energie, la misma palabra. Solo se transliteró, se llama eso, es la misma palabra que viene del griego. Ya era conocida en el tiempo clásico de Aristóteles la palabra. Lo interesante es que Pablo la usa varias veces en el Nuevo Testamento. Pero nuestras traducciones no reflejan esa palabra. Por ejemplo, uno de los pasajes claves donde esa palabra se menciona es en Filipenses, donde dice que Dios es el que opera en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y estoy citando la Reina Valera del 60, pero la mayoría de traducciones van a usar esos términos. Dios opera, y ahí dice que Dios es el que energiza tanto el querer como el hacer, y en esa nueva palabra hacer, otra vez como energizar, que son verbos para nosotros, por ejemplo, en castellano poco usados, poco conocidos, por su buena voluntad. Y por cierto, según la física, y así es, ¿verdad? La energía no se puede crear ni se puede destruir. La energía solo se puede transformar. Curiosamente, que Dios es así. Dios es así. Dios no se puede crear, no tiene principio y tampoco tiene fin. Dios es eterno. Así que la energía está ligada a Dios. El problema es que la energía se puede usar de manera inadecuada. No somos nosotros fuente de energía, solo somos canales de energía, pero la energía puede ser mal canalizada y eso es exactamente lo que Satanás hace con la energía que existe. ¿Qué quiero decir con eso, hermanos? Dios operó en nosotros algo tan asombroso, algo tan milagroso, que nos dio vida nueva en Cristo. Y el problema que nosotros tenemos con el pecado es como un pastor preguntó una vez en una conferencia hablando de este pasaje de Romanos 6, dijo, ya entiendo, yo he sido pastor por 20 años y siempre he meditado en este pasaje, ahora entiendo mucho mejor, pero por favor le dice al conferencista, respóndame esta pregunta, ¿cómo mato al viejo hombre? ¿Cómo mato al viejo hombre? ¿Cómo mato ese instinto de pecado en mí? Y yo quizás en mis primeros años de predicador, yo mismo le hubiese dicho, métete unas duchas frías y vas a ver que se mata, ¿verdad? Y en los monasterios le ponían a los monjes a latigarse cuando hacían algo malo, ¿verdad? Que se castigaran porque habían hecho algo inadecuado y se va a saber cómo se te va. Y monjes probaron
con el ascetismo, le llaman a eso, ¿verdad? Había un monje que se subió en una columna para estar ajeno del mundo, y ahí le pasaban la comida y todo, y aguantando frío y calor ahí en esa columna hasta allá arriba. ¿Y saben cuál era el problema? Que no se le iba ese deseo de pecar. Y no lo consiguió matar. Ahora, aquí está el problema. El viejo hombre ya se murió, tú solo tienes que creerlo, esa es una obra de Dios. Se murió, necesitas aceptar esa realidad y necesitas vivir en esa realidad de que tienes nueva vida en Cristo. Porque esa es solo la primera parte del evangelio, que tu viejo hombre y el mío ya murió. La segunda parte es que tenemos vida en Cristo Jesús. Y la resurrección de Cristo hace real y hace posible que nosotros podamos vivir una vida nueva. Sigue diciendo en el verso 4, por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que, así como Cristo también resucitó, también nosotros andemos en novedad de vida. Es decir, la resurrección de Cristo nos da la perspectiva a la vida. Hemos sido identificados en Él, va a decir el verso 5, con su muerte. Entonces, sigue diciendo, seremos identificados con Él en la semejanza de su resurrección. Maravilloso. Si morimos con Cristo, resucitaremos también con Él. Y la esperanza de resurrección, la cual un día con la ayuda del Señor vamos a experimentar por su poder que actúa en nosotros, entonces nos hace esperar con certeza y nos anima a vivir hoy en este tiempo una vida renovada, una novedad de vida, una vida con una perspectiva diferente, una vida con una perspectiva de libertad del pecado y de la muerte. Los creyentes tenemos la fortaleza en el Señor de quitar todo temor de nuestros corazones, inclusive el temor a la muerte, por esta grande esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Así que, verso 8, definitivamente hemos muerto con Cristo. Hemos muerto con Él. Y eso es interesante porque todas estas frases acerca de la muerte y de que hemos sido bautizados están en tiempo pasado. Eso ya ocurrió, ya sucedió. Interesante que los términos relacionados con la resurrección se mencionan en tiempo futuro, pero también nos muestran cómo afecta el presente. Por eso dice que andemos en tiempo presente en vida nueva, con una perspectiva renovada. Y de esto nos va a hablar el apóstol Pablo hasta el capítulo 8. Porque entonces en el capítulo 7 va a ahondar él en ese conflicto que hay todavía con ese viejo hombre que parece más vivo que no sé qué, ese viejo hombre que nos apalea siempre y que nos arrastra otra vez a veces a pecar, donde él dice lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero eso termino haciendo, y al final dice gracias por Jesucristo. Y en el capítulo 8 nos va a decir el secreto de vivir una vida vivificada por el Espíritu Santo. Pero no se preocupen que no voy a predicar hoy hasta el capítulo 8, solo hasta el versículo 11 acá. Vamos en el verso 11 y mírenlo en el verso 8 y dice, así como hemos muerto con Cristo, también viviremos con Él. La vida de Cristo Jesús se hace realidad en nosotros. Ya no estamos muertos, sino que estamos vivos. Y nos va a decir claramente el verso 11, estamos vivos para Dios. ¿Y qué significa esto, hermanos amados? Necesitamos aprender a vivir esta realidad que ya se hizo real en lo espiritual, vivirlo en el día a día y no desalentarnos. De eso va a hablar Pablo en todos estos capítulos 6, 7 y 8, especialmente, no desanimarnos en el proceso de vivir una vida victoriosa para la gloria del Señor. Me encanta cómo Pablo lo encierra en un verso, en Gálatas 2:20,
cuando él dice, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no es mi vida, es la vida de Cristo manifestándose en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, que a veces me trae conflictos y dificultades, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esto es la fe. La fe es lo que hace posible esa sincronía de la realidad espiritual sobre ti con tu realidad del día a día en esta vida. Y yo apenas estoy comenzando este proceso y estoy muy curioso de lo que va a pasar porque son 8 sesiones. Ya esta semana que viene tengo la cuarta con este hermano que les cuento. Y yo les voy a tener, le conté a Sally, ¿verdad? Le conté a Sally y a Harry el viernes que nos reunimos. Y Sally me dijo, compártenos un poco más de eso. Y con gusto, vamos a ir compartiendo. Porque hermanos, se trata de hacer la realidad espiritual. Que tú eres hijo de Dios, esa es una realidad espiritual. Tú eres una nueva criatura en Cristo, eso es una realidad espiritual. Se tiene que hacer práctico en tu día a día. Se tiene que mostrar en el caminar diario. Aunque tenemos todavía esta lucha con ese viejo hombre y con la carne, y aunque todavía tenemos este cuerpo que se llena de achaques a veces, tenemos que llegar a decir con el apóstol Pablo, y ahí les anticipo un poco, ¿verdad? En el capítulo 8 de Romanos, yo estoy, dice, convencido de una cosa, que las aflicciones de este tiempo no son nada en comparación de la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. No es nada el conflicto, el desánimo que a veces no se compara con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Y esa manifestación es como una explosión de vida. No se me ocurrió otra palabra que decir, es como un estallido de vida. Una de las cosas que me impresionó cuando vine a vivir aquí a Alemania hace unos 12 años es ver lo que sucede en la primavera. Literalmente es una explosión de vida. Mire que ya ahora parece todo que está muerto, ¿no? Y por cierto, la primera vez que yo vine a Alemania, vine en marzo del año 2009. Y cuando todavía la primavera no había comenzado, porque vine a inicios de marzo, y yo miraba a todos esos árboles sin hojas. Para nosotros en los países tropicales, donde los árboles todo el año tienen hojas, nunca pierden las hojas, y si las pierden ya están ahí las nuevas, porque siempre hay algunos que pierden o a unos que las pierden cada 4 años, pero allá siempre es todo verde. Cuando miras un árbol sin hojas dices, ese árbol está muerto. ¿Se imaginan mi impresión primera cuando yo vine en el 2009 acá, a inicio de marzo, con el frío todavía, fui a ver la nieve allá en las Selvas Negras, y yo miraba, excepto los pinos y esos, ¿no? Miraba todo eso sin hojas y decía, qué cosa, todo está muerto acá, ¿verdad? Pero me quedé 5 semanas y en el ínterin estuve en España también, y después regresé otra vez en abril a Alemania, porque había estado unas 2 semanas en España, y cuando vengo a ver todo aquello verde de nuevo, con vida, dije, wow, qué maravilloso esto. Qué lindo es ver cómo la vida estalla en la primavera. Y exactamente eso es lo que pasó en Cristo. Morimos al pecado y estamos vivos para Dios. No más que la vida cristiana es como un verano, hermanos, que en el verano se te vienen las tormentas, se te vienen las tribulaciones, se te vienen los fracasos espirituales, y tú dices, ¿y cómo voy a salir yo de todo esto? Pero también hay un otoño de cosecha. Hay un otoño de bendición, hay un otoño donde te dice el Señor, pero también puedes cosechar bendición. Y el Señor nos vuelve a dar momentos de victoria en nuestra vida, momentos de gozo y de alegría. Y en el proceso he aprendido que la vida cristiana tiene que ver con tener quietud para ver todo lo que Dios ha hecho. Porque otra vez se te vienen los inviernos, otra vez se te vienen los momentos donde tú dices, ¿qué pasó aquí? Todo se quedó en silencio.
Y es tiempo para que reflexiones en las obras maravillosas del Señor como esta, que en Cristo tu viejo hombre fue crucificado. Eso es algo que solo Dios puede hacer. Darte nueva vida es algo que solo Dios puede hacer. Por eso la vida, amados hermanos, es un milagro. Así que deja que esa vida estalle, que esa vida explote de manera visible en el día a día. Por eso dice y cierra el verso 11, así también ustedes consideren que están muertos para el pecado, pero que están vivos para Dios en Cristo Jesús. Ya estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Así que al viejo hombre hay que decirle cada vez que sea necesario, descansa en paz. No se tiene, ni tienes que decirle muérete porque ya está muerto. Dile nomás, descansa en paz, ya no vengas aquí a tocarme los pies. Dicen que que los muertos les vienen a tocar los pies, ¿no? Pues ese nos anda a veces tocando hasta la cabeza y dicen, no, pero sí que ya estás muerto. Descansa en paz. Dile, te abandono, dile. No quiero saber más de ti nomás. Ya basta, no quiero, yo quiero vivir en esta vida de perspectiva eterna que tengo en Cristo Jesús. Esta nueva vida hay que disfrutarla. Esta nueva vida hay que gozarla. Porque el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia y benignidad, bondad, fe y mansedumbre, dominio propio. Así quiero vivir yo. Que el fruto del Espíritu se manifiesta en mi vida y no el fruto del pecado y de la muerte, en rencores, en amarguras, dice los versos anteriores ahí, ¿verdad? En inmoralidades y tanta cosa que no nos acarrea otra cosa que muerte y esclavitud. Así que, queridos hermanos, estemos firmes en esta vida y en esta libertad con que Cristo nos hizo libres y no nos volvamos otra vez al yugo de esclavitud. Es una lucha constante, que yo también la lucho, la peleo, pero ahora aprendí yo, junto a ustedes, cómo decirle al viejo hombre cada vez que ande por ahí queriéndose poner vivo, ya estás muerto, vete, descansa en paz, déjame vivir la nueva vida en Cristo. Esto es lo que yo quiero vivir una vida a plenitud. Hasta el día que sea sepultado, el Señor me va a dar un nuevo cuerpo y voy a resucitar y voy a morar juntamente con Él. Ya no va a haber ahí dolor, ya no va a haber enfermedad, porque la vida entonces se va a manifestar. Recuerden, es tan poderosa esta dimensión de la vida espiritual que Pablo va a decir en el capítulo 8, aún la creación está esperando que la vida de los hijos de Dios se manifieste, que la vida de los hijos de Dios se haga ver, se haga notar, porque también la creación fue sujeta a esclavitud juntamente con nosotros a causa del pecado. Pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Señor Jesús, yo te alabo por esa vida maravillosa. Gracias por vivificarnos. Yo oro en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que ese poder que actuó en Cristo Jesús y que le resucitó de entre los muertos, que también opera en nosotros, opere de manera práctica en cada uno de mis hermanos. Que nos des la sabiduría para quitar todo aquello que impide la operación de tu poder en nosotros, porque tu poder está ahí, Señor. Nos has dado tu Espíritu Santo que nos vivifica, Señor. Y yo te ruego que nos ayudes a vivir en el Espíritu y seamos vivificados con Él, hasta que la promesa de la resurrección plena en Cristo Jesús, cuando tengamos un cuerpo nuevo, sea una realidad. Gracias te damos, Señor, por este ciclo litúrgico que comienza este año y este día domingo. Ayúdanos a recordar que tú también trabajas en ciclos en nuestra vida, que aun cuando vengan momentos difíciles, podemos gloriarnos, como dice el apóstol Pablo, aún en las debilidades, sabiendo, Señor, también que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Así que ayúdanos a decirte con el apóstol Pablo, Señor, gracias también por las debilidades.
pero queremos ver que tu poder se perfeccione, se manifieste y nos dé aliento siempre y cada día de esa vida nueva que tenemos en Cristo. Gracias, Señor, por tus bondades. Y gracias, Padre, yo sé que vamos a hacer un momento de oración especial por esto, pero yo quiero darte gracias por la vida de la hermana Trini, Señor, bendecir su vida que hoy llega a los 100 años. Quiero darte gracias por la vida de esta mujer fiel que junto a su esposo, que ya está en tu presencia, nuestro hermano José Martínez, fundaron esta obra hace casi 60 años, Señor. Gracias por ese amor que pusiste en ellos para tu obra. Y gracias por tu hija, Señor, que con limitaciones, sin duda va a tener un día de gozo y de alegría. Queremos nosotros como iglesia, que somos fruto de ese trabajo, Señor, gozarnos juntamente con la familia Martínez. Y gracias por nuestro hermano Pepe y Sally, Señor, que hasta el día de hoy están fieles acá con nosotros. Yo me atrevería entonces a decir que Pepe es el miembro de esta iglesia más antiguo, Señor, ya casi 60 años de ser miembro, justo el tiempo de la iglesia. Gracias, Señor, por esos regalos preciosos que le das a tu pueblo, y gracias por los nuevos miembros que tú estás trayendo a tu pueblo, Señor, por nuestros hermanos alemanes. Ayúdanos, Señor, a caminar en un solo sentir, en un solo propósito, porque somos uno en Cristo Jesús y somos llamados a vivir en tu paz. En el nombre de Cristo oramos, Señor. Amén. Amén.